comparado con las últimas presentaciones que hablaban de Europa, en Estados Unidos la situación es mucho mejor. Eso es las previsiones del Fondo Monetario, eso es el PIB per cápita americano, desde el año justo antes de la crisis hasta las proyecciones hasta el 2018. Lo azul es lo realizado, lo rojo son las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Como vemos, ahora van a llegar al nivel que tenían antes de la crisis y el forecast para los siguientes años es bastante positivo, mucho mejor que el de Estados Unidos. Pero para Estados Unidos el desempleo, la tasa de desempleo es muy elevada para ellos. Normalmente están siempre por un 5%, incluso menor que el 5%. Subieron por encima del 10% y ahora están alrededor del 7,5%. Y esto les preocupa muchísimo a Estados Unidos. Y esta es una serie histórica del desempleo desde los años 50 hasta ahora. Como vemos, la situación actual de desempleo en Estados Unidos es todavía muy, muy elevada. Y si vamos a otras, podría poner aquí muchísimas transparencias, ¿no? Pero si comentamos una fragilidad muy visible, sería la deuda pública. La deuda pública sobre el GDP americano ha pasado del 100% y está subiendo el forecast, las previsiones para el futuro son muy negativas. Aunque todavía ellos se financian una tasa de tipo de interés muy baja, no como por ejemplo España o Italia. Entonces, la pregunta que me vino dada en esta conferencia es sobre la crisis económica y financiera de Estados Unidos y si es una potencia en declive. Entonces, lo primero de todo, obviamente Estados Unidos está muchísimo mejor que España y que Europa, ¿no? Pero tiene un desempleo, como he dicho, muy alto, unas fragilidades. La Reserva Federal, por ejemplo, está ahora con el Quantitative Easing número 3, comprando muchos bonos, etc. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Entonces, en Estados Unidos hay un grupo de gente que empezó diciendo que dado este tipo de desempleo alto, de crecimiento no muy alto para lo que están acostumbrados, hablan de una época de expectativas limitadas. Básicamente que la productividad en Estados Unidos no es muy elevada. Entonces es una visión muy pesimista. Pero por otro lado hay estudios que sugieren que después de las crisis financieras se tarda muchísimo en crecer. Entonces, para entender las expectativas, las previsiones para Estados Unidos, uno necesita entender muy bien la crisis financiera y económica de Estados Unidos. Entonces voy a hablar en esta presentación sobre la crisis. Primero, antes de la crisis, para entender la acumulación de riesgo excesivo en el sector de las familias y de los bancos. Después, la propia crisis que comenzó en el 2007-2008 y, por último, esta situación actual y perspectivas de la visión post-crisis versus la visión más de expectativas limitadas. Entonces, lo primero, antes de la crisis, lo primero muy interesante de ver en Estados Unidos, esto es el debt sobre income, tanto de las familias en la línea continua como de las empresas en la línea discontinua. Y lo que podemos ver es que estos años 2000, el gran boom es en el sector de las familias. O sea, Estados Unidos tuvo un credit boom, pero fue en el sector de las familias, la diferencia en España, que fue más localizado entre familias y empresas, fue más localizado en las empresas. Este credit boom a las familias con muchas hipotecas implicó que los precios de la vivienda se dispararan en Estados Unidos. Tuvieron una burbuja de la vivienda, menor que la de España y la de Irlanda. Y otra cosa es que en el año 2006 los precios empezaron a pararse y después a decrecer, y el decrecimiento de los precios de Estados Unidos ha sido bastante rápido. Entonces, si uno mira de los factores iniciales dónde estaba la crisis, en el año 2006, esto es lo gris, es la morosidad en las familias. Uno ya ve que en el año 2006 empezaron, aunque lo negro es desempleo, aunque el desempleo estaba cayendo, es decir, había más empleo en el 2006, empezaron a ver en el 2006 morosidad, empezó a crecer la morosidad en las familias americanas. Entonces, un predictor muy bueno para Estados Unidos de la crisis fue la morosidad de las familias ya en el 2006. Entonces, hay que entender este riesgo excesivo, hay que entender las causas, ¿no? Porque el shock de las hipotecas subprime fue muy pequeño. Si hablamos en trillones americanos, es decir, nuestro billón, la subprime americana era menos de $1 trillón americano, mientras que el PIB americano son 15 trillones de dólares. Entonces, la clave es entender el boom en el crédito
la burbuja en el real estate y lo que se habla en una presentación anterior, los bancos en la sombra, el shadow banking system en Estados Unidos. Y ahí muchas de las causas que se dicen es que en Estados Unidos los tipos monetarios eran muy bajos, muy bajos, tenían una cuenta de corriente muy negativa y esto provocaba una liquidez excesiva en Estados Unidos y lo que se llama un search for yield. Como los tipos estaban muy bajos, la gente iba a productos con más riesgo para intentar conseguir retornos atractivos. Y la otra parte más micro es entender la innovación financiera, la desregulación financiera, la supervisión bancaria y financiera imperfecta y la globalización financiera. Entonces, lo primero de todo es ver la burbuja del .com, la del año 2000. Estos son los precios del Nasdaq y como vemos en el 2001, vamos, la burbuja quebró totalmente. ¿Se acuerdan? La burbuja de los años 2000, de las .com. ¿Y qué hizo la Reserva Federal? La Reserva Federal bajó los tipos de interés de forma masiva. Y no solo los bajó, la zona esta gris es la zona de la recesión en Estados Unidos, no solo los bajó en la recesión, sino mucho después los dejó muy bajos por mucho tiempo. E históricamente los tipos al 1% en el año 2002, 2003, 2004 eran muy bajos desde un punto de vista histórico en los últimos 40 años de Estados Unidos. Y más aún, lo que se habla de la Greenspan Put era que los mercados financieros sabían que cuando hubiese problemas, tipo si estaban en una burbuja y la burbuja empezaba a decaer, siempre podrían contar con Greenspan bajando los tipos para aliviar las presiones. Y eso incitaba más a la toma de riesgo. Estos tipos fueron mucho menores que en Europa. En Europa fueron muy bajos, pero en Europa fueron del 2% en esta época. Esto es la cuenta corriente. Esto es cero, y como vemos en Estados Unidos en el año 2006 llegó al menos 6% del PIB, el déficit por cuenta corriente. En España llegó al menos 10%. Aquí España sí que en cierta medida en lo negativo le gana a Estados Unidos. Y esto implicaba unas entradas de capital, porque una vez tienes que pagar esas importaciones con entrada de capital. Son los chinos comprando los productos financieros de bajo riesgo de Estados Unidos. ¿Y qué productos compraban? Muchas veces productos de estos bancos en la sombra, de este shadow banking. ¿Qué son el shadow banking? Son como bancos, hacen lo mismo que los bancos, el activo es muy parecido a los bancos, el pasivo es muy parecido a los bancos, pero no están regulados. No están regulados y de hecho los bancos americanos, los bancos regulados, pasaban muchos activos que los seguían manteniendo ellos, pero los pasaban a estas entidades para estar no regulados por la Fed americana. Y otra cosa importante, no tenían acceso a las garantías públicas. Es decir, eran como bancos pero sin depósito de seguros, sin acceso a la Fed cuando necesitan liquidez. Simplemente, rápidamente, he puesto un dibujo para que se vea. Este es un producto muy importante para ellos, la titulización con Asset-Backed Commercial Paper. Entonces es un banco, ¿no? Un banco tiene activos que son préstamos, tiene depósitos en el pasivo. Estos préstamos los enviaba a una entidad, por ejemplo, una SAB, a uno de estos vehículos, y recibían los préstamos de los bancos, por ejemplo, mortgage, hipotecas, y les pagaban dinero, ¿no? este dinero, este cash. ¿Y de dónde sacaban este cash? Iban al mercado, el commercial paper, CP, emitían commercial paper y asset back, ¿vale? Venido de los mortgages de los loans. Entonces esto es como un banco. Estos activos son a muy largo plazo. Esto es papel comercial, es de muy corto plazo. Por lo tanto, tenía una fragilidad muy grande. Y esta gente no estaba asegurada, ¿no? Y en caso de problemas no podían ir a la Fed y pedirles dinero. Entonces el sistema era bastante frágil. Y esto subió muchísimo. Por ejemplo, en el caso del BCP subió más de $1 trillón de dólares, un boom brutal, y cuando vino la crisis en el 2007 bajó de forma dramática. Esto es los runs en el shadow banking system. Entonces vino la crisis. Antes de seguir con la crisis, tengo investigación en este tipo de cosas, ¿no? Hay una, sobre todo en el tomar riesgo, pero hay una que me gustaría comentar con ustedes, que es, al final, para la regulación bancaria, para la regulación del sistema financiero, es muy importante entender si los mercados financieros toman el riesgo
porque de verdad son muy optimistas, no ven que la burbuja puede caer e ignoran lo que se llama los tail risk, ignoran los escenarios muy negativos, o simplemente, como saben que el gobierno les va a ayudar, tienen estos incentivos perversos de tomar riesgo, porque en cierta medida es como una ruleta que si sale bien ganan y si sale mal el Estado y los contribuyentes pagarán. Entonces lo que veo con una estudiante de doctorado aquí en Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, es que sí que sabían, y ¿cómo lo hacemos si sabían o no? Vemos los ejecutivos, los top ejecutivos de los bancos americanos y vemos que antes de la crisis, antes de las primeras señales públicas de desaceleración de los precios de real estate y de la morosidad de las familias, empezaron a vender las acciones. Y sobre todo los bancos que perdieron más en la crisis, los que estaban más expuestos a la burbuja inmobiliaria, y después, entre los ejecutivos que venden, los que más influencia, donde se veía mejor esta correlación, es en los que tenían más información, los top 5 insiders. Pero bueno, llega la crisis y entonces, como he dicho, en la crisis los precios inmobiliarios bajan, morosidad de las familias, especialmente de las hipotecas subprime. La bolsa baja 8 trillones en un año, 8 trillones en sentido americano. Se evapora la liquidez de los mercados mayoristas, del mercado interbancario, del shadow banking system, etc. Desaparece la liquidez. Una vez que desaparece la liquidez, esto tiene una transmisión en la economía real. Se reduce el crédito a las empresas y a las familias. Esto implica menos exportaciones, menos consumo, menos inversión, más paro y la recesión. Y esto es lo que vino. Aquí podría poner gráficas, he puesto antes una del ABCP, para los credit default swaps, los haircuts empezaron a subir justo al principio de la crisis, en el 2007. Estos slides también es para que vean que no fue el Lehman, ¿no? El Lehman fue bastante más tarde, fue en septiembre de 2008, pero la crisis, los primeros indicios ya fueron en el 2006, y cuando la liquidez se evapora en los mercados mayoristas es en el 2007. El mercado interbancario empieza a subir los spreads. Esto es la diferencia entre el LIBOR y el Treasury Bill Rate. Y empieza a subir ya en agosto de 2007. En agosto de 2007, el 9 de agosto de 2007, los bancos europeos no conseguían financiación y pidieron 95 billones al Banco Central Europeo. Eso fue el 9 de agosto, justo un día después de que dos hedge funds de BNP quebrasen. Pero bueno, el efecto más fuerte fue en Lehman, cuando ya los spreads subieron, los spreads en el mercado interbancario subieron a cotas increíbles. Simplemente un gráfico para ver la transmisión al mercado real. Una vez que empiezas a tener pérdidas, por ejemplo, del real estate, y la liquidez se va, una vez que se va la liquidez, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conseguir dinero, ¿no? ¿Y cómo haces consiguiendo dinero? Reduces las posiciones. Y significa qué posiciones tienes, activos y crédito. ¿Eso qué causa? Reduces el crédito a las empresas, a las familias, causas problemas a las familias, vendes activos, los precios de los activos empiezan a bajar porque se empieza a vender muchísimo. Esto significa que ahora, como los precios de los activos, tus beneficios van a bajar, en el mercado de mayorista te van a pedir más márgenes, más haircuts, y esto va a significar más problemas de liquidez y otra vez la espiral negativa. Vas a vender más activos, vas a dar menos créditos y al final la economía real se contamina. Eso es un gráfico de los estándares de crédito en Estados Unidos. Positivo significa que los bancos empeoran el crédito a las empresas. Negativo significa positivo en este caso. Y como vemos en el 2007, 8, 9, los estándares de crédito en Estados Unidos subieron de forma brutal. Muy similar también a Europa y España. Pero no todo es simplemente el sistema financiero con la economía real. En Estados Unidos, como he dicho, hubo un boom de crédito a los hogares. Entonces, en Estados Unidos es como Europa, también hay una Alemania y una España en cierta medida, ¿no? Entonces, allí hay counties que tuvieron menos deuda, consiguieron menos deuda, y otros counties que tuvieron mucho más deuda, por ejemplo, los counties de Florida o de California. Entonces, si uno compara los counties en Estados Unidos con más deuda en el boom con los de menos deuda, los efectos en la crisis son muy diferentes. He puesto un gráfico aquí de empleo. El empleo baja muchísimo más en las zonas más endeudadas, porque las familias con mucha deuda consumen menos,
Tengo un gráfico similar para residential investment y para automóviles. Consume mucho menos, eso genera más paro, etc. O sea que hubo mucha heterogeneidad. Y lo bueno de Estados Unidos, lo bueno a diferencia, por ejemplo, de España, es que en Estados Unidos tuvieron el boom que he descrito, este boom del crédito a las familias, pero rápidamente bajó. Esto es en niveles, y bajó rápidamente. ¿Y por qué? En cambio en España no baja rápidamente, o sea, baja de forma muy gradual. ¿Y por qué en Estados Unidos puede bajar rápidamente y esto es bueno? Porque allí pueden básicamente las familias quebrar, y entonces esta quiebra, estas quitas, es lo que hace que la deuda baje muchísimo en Estados Unidos y esto ayuda al consumo y a la economía real. Entonces, aparte del sistema más flexible americano, después una política económica, en cierta medida, desde mi punto de vista, bastante positiva. No solo la política fiscal, el FOROP americano, que se conoce como TARP, la nueva regulación financiera. Me gustaría detenerme en la Reserva Federal. La Reserva Federal lo primero que hizo es bajar los tipos monetarios de forma masiva. Estaban al 5,25% y los bajó al 0%. Pero esos son tipos de corto plazo. La Reserva Federal, como el Banco Central Europeo, solo controla tipos de corto plazo. Lo que hizo para controlar los tipos de largo plazo es lo siguiente. Dijo, vamos a mantener los tipos de corto plazo muy bajos hasta que salgamos mucho de la crisis, hasta que el empleo y el GDP americano vuelva a crecer bastante bien, mantendremos los tipos bajos. Y eso lo que hace es que implica que los tipos a medio plazo van a bajar porque la Reserva Federal se compromete a mantener esos tipos de interés muy bajos a lo largo del tiempo, algo que el BCE no hace. Después dio como el BCE mucha liquidez a los bancos y al sistema financiero. A diferencia del BCE, compró de forma masiva mortgage-backed securities, activos relacionados con real estate, compró muchísima deuda pública y bajó el tipo de cambio de forma indirecta y otras medidas. Por ejemplo, estos son los tipos de interés. Estos antes de la crisis, cuando he dicho que el 1% eran unos tipos muy bajos en los últimos 40 años de la FED, de la historia de la FED. Pues en la crisis todavía fueron más bajos. En la crisis bajó del 5,25 brutalmente al 0% muy rápidamente y se han mantenido bajos desde entonces. Esto es simplemente el balance del banco de la FED, incrementó muchísimo en la crisis. Los diferentes colores son las diferentes compras de activos. Por ejemplo, al principio hubo muchos préstamos al sector financiero, después lo rojo es mortgage-backed securities. Este es un gráfico interesante que es, estos son trillones, un trillón, o sea, sobre 2 trillones, 1,8 trillones. Esto es un trillón. El azul es la deuda pública americana. Y la incrementó de forma brutal en la crisis, comprando mucha deuda americana pública. El Banco Central Europeo es mucho más, por los problemas que tiene desde un punto de vista institucional, pues tiene una capacidad más limitada de comprar. Lo rojo, que el salto es brutal, es el mortgage-backed securities, interviniendo en las hipotecas y en el mercado de real estate. Un gráfico para decir que Estados Unidos intervino muchísimo en la crisis, pero el Banco Central Europeo también lo hizo, es este. Esto es el cambio del balance para los diferentes bancos centrales. Esto es cuando empieza la crisis. En Estados Unidos, la FED es el azul fuerte. Esto es el balance de Estados Unidos sobre el PIB de la zona que controlan. Como vemos, el azul clarito, que es el Banco Central Europeo, está todavía más alto que el americano. Es decir, el Banco Central Europeo interviene también mucho. Y lo que pasa es que, como han dicho anteriormente, en Europa el 80% de la financiación viene a través de los bancos y solo el 20% en Estados Unidos. Por lo tanto, en Estados Unidos intervienen en muchísimas áreas, mientras que en Europa se concentran en el sistema bancario. En el sistema, por ejemplo, español consiguió más de 400 billones el año pasado en las famosas LTROs. Entonces, todo esto lleva a la perspectiva actual. Entonces, al principio de la presentación, lo que he puesto muchos gráficos sobre el desempleo, sobre el PIB americano. Y aunque hay cosas positivas, hay cosas negativas, ¿no? Un desempleo para ellos todavía muy alto. Entonces, esto es normal. Si nosotros analizamos la historia y analizamos todas las crisis financieras que han pasado, por ejemplo, en los últimos 800 años o más, o en los últimos 100 años, lo que vemos es que normalmente después de una gran depresión o de una gran crisis financiera se tarda en media 10 años en crecer.
Eso es el famoso libro de Reinhardt y Rogoff, estos dos profesores que el previous speaker ha hablado, que son de Harvard y que han salido mucho en los diarios, incluso los diarios aquí locales, que cometieron errores en otro paper suyo manipulando datos en Excel. Este es unos datos que se tienen que creer, estos son buenos, no son como los otros, porque hay otros estudios que lo han hecho y en media se tarda 10 años de salir de una depresión fuerte. Entonces, simplemente para poner un gráfico de estos, esto es el PIB per cápita en niveles americano, el rojo es la crisis actual, perdón, el verde es la crisis actual, el azul son las crisis más fuertes que ha tenido Estados Unidos, como por ejemplo la Gran Depresión del año 29, y el rojo son crisis importantes en Estados Unidos, pero no tan graves. Lo que vemos es que después de 5 años todavía no han vuelto al nivel del 100%, o sea, después de 5 años de la crisis todavía no han vuelto al nivel de partida, pero en la crisis actual se aleja mucho de las peores crisis de Estados Unidos. Es decir, que todavía están sufriendo, pero ni mucho menos como las crisis fuertes de Estados Unidos. Y esto, desde mi punto de vista, es porque la política económica en Estados Unidos se ha hecho muy bien. Tengo otros gráficos que demuestran lo mismo. Entonces, la conclusión sería, Europa y España están mucho peor que Estados Unidos, pero Estados Unidos, aunque tenga perspectivas buenas, para ellos están en una situación negativa, sobre todo en temas de desempleo. Esto ha llevado a un debate en Estados Unidos si ahora se debe porque hay unas expectativas limitadas sobre la productividad futura del sistema americano, es decir, una potencia en declive, o bien es simplemente un reflejo de que estás saliendo de una crisis muy fuerte, que antes también crecías mucho porque estabas creciendo muchísimo con crédito y que por lo tanto tardas en volver al nivel pre-crisis porque hay un ajuste debido a la crisis. Yo tiendo a creer, y las slides que he puesto aquí, es que esta segunda visión, una visión que es normal lo que está pasando en Estados Unidos, que se necesita un tiempo, unos años para volver a la situación pre-crisis, es lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, no es una potencia en declive. Gracias.